Bienvenidos a El Intercambio. El material de análisis de hoy nos sumerge en un tema central del mundo profesional contemporáneo, la valoración creciente de las llamadas habilidades blandas o soft skills. A medida que la tecnología y muy señaladamente la inteligencia artificial redibuja el panorama laboral, pues emerge una pregunta fundamental sobre qué competencias son verdaderamente cruciales. Así es. La pregunta que nos convoca hoy es, en este contexto laboral actual, tan influenciado por la inteligencia artificial y la automatización, ¿están realmente las habilidades blandas superando en importancia estratégica a las habilidades técnicas? ¿O estamos quizás exagerando un poco su rol frente a la base técnica, que sigue siendo, indispensable? Desde mi perspectiva, voy a argumentar que sí, que efectivamente las habilidades blandas se están consolidando como el factor diferenciador clave, llegando a superar en muchos aspectos la relevancia que tradicionalmente le dábamos a las competencias puramente técnicas. Y yo por mi parte sostendré una visión algo distinta. Si bien reconozco plenamente la importancia de las habilidades blandas, claro que sí, las competencias técnicas siguen siendo el cimiento irreemplazable para muchísimas funciones. Considero que la idea de una supremacía de lo blando sobre lo duro, pues simplifica en exceso una realidad laboral que es mucho más compleja y llena de matices importantes. Mi posición se fundamenta en la naturaleza misma de estas habilidades. A ver, competencias como el pensamiento crítico, la creatividad, la resiliencia ante la adversidad, la empatía para conectar con otros y la comunicación efectiva son intrínsecamente humanas, ¿verdad? Son capacidades que, por su complejidad y su dependencia del contexto, de la interacción humana, pues resultan extremadamente difíciles de replicar o automatizar por completo con la tecnología actual. Y no hablamos de futurología abstracta, Ya vemos tendencias claras. El Foro Económico Mundial, el WEF, por ejemplo, proyectaba que para 2025 cerca de la mitad de las habilidades más demandadas serían de este tipo, destacando el pensamiento analítico y la creatividad como absolutamente esenciales. Y esto tiene eco en la práctica empresarial. Pensemos en el conocido Proyecto Oxygen de Google. Al analizar qué hacía exitosos a sus equipos, descubrieron, quizás para su propia sorpresa inicial, que no eran primordialmente las habilidades técnicas más avanzadas, las llamadas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino competencias como la capacidad de ser un buen mentor, la comunicación clara y la demostración de interés y empatía hacia los compañeros. Los estudios globales de empleadores, realizados por firmas como Manpower, la OCDE o PwC, reflejan esta misma preocupación, una dificultad notable para encontrar talento con estas habilidades blandas bien desarrolladas y una valoración creciente de las mismas. Un estudio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, incluso le pone cifras a esta preferencia. Un 51% de los empleadores encuestados priorizaba habilidades socioemocionales frente a solo un 16% que ponía el foco en las técnicas. El propio lenguaje está cambiando. Pasar de llamarlas habilidades blandas, soft skills, a habilidades de poder, power skills, o habilidades esenciales, essential skills, no es un simple cambio de etiqueta, sino que subraya un reconocimiento más profundo de su valor estratégico real en el entorno laboral que vivimos. Bueno, entiendo tu argumento, y la evidencia que presentas sobre la percepción de los empleadores es relevante, claro. Sin embargo, permíteme ofrecer otra perspectiva. No podemos, bajo ningún concepto, subestimar la base fundamental que proporcionan las habilidades técnicas, las hard skills. Continúan siendo el requisito indispensable, la llave de acceso para una enorme cantidad de roles, especialmente en sectores críticos y de alta demanda, como las tecnologías de la información, la ingeniería en sus diversas ramas o las ciencias de la salud. Fíjate que la misma escasez de talento que mencionas, citando a Manpower o la OCDE, golpea con igual o incluso mayor fuerza a perfiles con habilidades técnicas muy específicas. Faltan técnicos cualificados, ingenieros con especializaciones concretas, profesionales de oficios manuales expertos. Incluso vemos necesidades muy puntuales, como especialistas en normativas contables complejas, las NIF, en países como Colombia, o una demanda insatisfecha de técnicos en Panamá. Los propios informes de Manpower señalan consistentemente que la falta de experiencia
Y, crucialmente, la carencia de habilidades técnicas concretas son barreras fundamentales que dificultan la contratación, no solo la falta de habilidades blandas. Además, hay un fenómeno, interesante en América Latina, señalado por la OIT a través de sus centros Interfor: la sobrecalificación. Esto sugiere que, aunque en promedio la fuerza laboral posee mayores niveles educativos formales, lo que teóricamente implicaría un mayor desarrollo de ambos tipos de habilidades, la estructura predominante del empleo, basada en pymes que a menudo operan con bajos niveles de productividad, quizás no demande ni tiene la capacidad de aprovechar plenamente habilidades blandas muy sofisticadas de forma generalizada. Es decir, la realidad de muchas empresas en nuestra región podría no ajustarse a esa visión de alta demanda de soft skills complejas. Y un punto que me parece crucial: la propia definición y medición de las habilidades blandas sigue siendo un terreno un poco pantanoso, ¿no? Hablamos de rasgos de personalidad, de habilidades psicosociales, de competencias desarrollables. Esta ambigüedad inherente, reconocida en la literatura académica, complica enormemente su evaluación objetiva y, por ende, su desarrollo sistemático y la verificación de su impacto, a diferencia de las habilidades técnicas, que suelen ser mucho más tangibles, cuantificables y certificables. Por último, es importante recalcar que la automatización y la inteligencia artificial, la IA, no están eliminando la necesidad de habilidades técnicas, la están transformando profundamente, creando una demanda muy fuerte de nuevas competencias técnicas avanzadas en campos emergentes como la propia IA, el análisis de Big Data, la ciberseguridad, entre otros. Planteas puntos válidos, especialmente sobre la dificultad de definición y medición. Sí, eso es cierto. No obstante, si volvemos a la voz del empleador, la preocupación por las habilidades blandas parece tener un peso específico. Manpower reporta que un 42% de los empleadores a nivel global tiene dificultades para cubrir vacantes, y la OCDE nos muestra una brecha significativa. En Latinoamérica, ese porcentaje asciende al 50%, bastante por encima del 36% promedio en los países, digamos, más desarrollados de la OCDE. ¿Qué explica esta diferencia? PwC va más allá y vincula directamente esta escasez de talento, particularmente en habilidades blandas, con un impacto negativo tangible en la capacidad de las empresas para innovar. El informe Future of Jobs del Foro Económico Mundial de 2023 es muy explícito al respecto. Sitúa el pensamiento analítico y el pensamiento creativo en la cima de las habilidades consideradas esenciales para los próximos años, seguidas muy de cerca por la resiliencia, la flexibilidad, la motivación, la autoconciencia y la curiosidad, todas ellas competencias eminentemente blandas. El estudio del BID que mencioné antes es particularmente contundente. No solo identifica las habilidades socioemocionales como las más valoradas por los empleadores en la región, sino también como las más escasas. Incluso, según datos recogidos por Trazos, un 92% de los reclutadores llega a afirmar que las habilidades blandas son tan importantes o más que las técnicas al tomar decisiones de contratación. Difícil de encontrar y cultivar en el mercado laboral actual es este conjunto de competencias interpersonales, cognitivas y emocionales. Sí, entiendo. Esas encuestas reflejan una percepción de escasez y una valoración alta, claro. Insisto, sin embargo, en que no podemos desconectar esa información de la persistente y crítica demanda de habilidades técnicas específicas que reportan esas mismas fuentes, a veces en los mismos informes. Manpower, por ejemplo, año tras año sigue listando oficios manuales cualificados y perfiles técnicos entre los más difíciles de cubrir a nivel global y regional. Mencionaste la ANDI en Colombia. Ellos reiteran la falta crónica de técnicos e ingenieros para su industria. En Panamá, la necesidad de personal técnico es una constante en las discusiones sobre empleo. La propia encuesta global de Manpower, al indagar sobre las razones de la dificultad para contratar, cita la falta de habilidades técnicas específicas y la falta de experiencia práctica como barreras tan o más importantes que la falta de habilidades blandas. Entonces, me pregunto, ¿hasta qué punto esa escasez reportada de habilidades blandas no está un poco inflada, o al menos parcialmente explicada, por la dificultad inherente de definirlas operacionalmente y evaluarlas de manera fiable? Como se discute en la literatura crítica sobre el tema,
e incluso se refleja en análisis conceptuales como los que encontramos en fuentes académicas o de referencia. El término soft skills se utiliza de forma notoriamente inconsistente. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos midiendo una escasez real y comparable si ni siquiera hay un consenso claro sobre qué estamos midiendo exactamente? ¿No será en parte que es mucho más fácil y objetivo detectar la falta de un programador con conocimientos de Java o de un ingeniero con experiencia en cierta maquinaria que evaluar de forma rigurosa la falta de pensamiento crítico o de inteligencia emocional en un candidato durante un proceso de selección estándar? Esta dificultad metodológica, pues, podría estar sesgando la percepción de escasez. Reconozco el desafío metodológico que mencionas. Ajá. Sin embargo, el impacto innegable de la automatización y la IA refuerza desde mi punto de vista la relevancia estratégica de las habilidades humanas. Estimaciones de organismos como la OIT o análisis de consultoras como Manpower sugieren que un porcentaje significativo de las tareas actuales, quizás hasta un 45% de las actividades diarias en muchos roles, son susceptibles de ser automatizadas en el futuro cercano. La IA se hará cargo cada vez más de lo rutinario, de lo técnico predecible, de procesar grandes volúmenes de datos. Y esta misma tendencia, paradójicamente, eleva el valor de aquello que las máquinas no pueden replicar fácilmente: la creatividad para generar soluciones verdaderamente novedosas, la inteligencia emocional para liderar equipos, gestionar relaciones complejas con clientes o resolver conflictos, la flexibilidad cognitiva para adaptarnos rápidamente a escenarios cambiantes e imprevistos. El web y también plataformas de aprendizaje como Open Webinars señalan constantemente esta dinámica. Ya en 2019, el informe Skills Outlook de la OCDE destacaba la creciente necesidad de habilidades para navegar la incertidumbre y la complejidad, áreas donde la IA, por su propia naturaleza basada en el análisis de patrones existentes, muestra debilidades inherentes. Son precisamente estas capacidades adaptativas y relacionales las que nos permitirán no solo coexistir con la tecnología avanzada, sino también dirigirla y aprovecharla de forma estratégica. Planteas un punto relevante sobre la complementariedad humano-máquina, sí, aunque mi lectura es diferente en cuanto a las implicaciones para las habilidades técnicas. La IA no solo automatiza tareas existentes, sino que también actúa como un motor potentísimo para la creación de nuevas demandas de habilidades técnicas, a menudo muy sofisticadas. El propio Foro Económico Mundial lo señala claramente en sus informes. Perfiles como expertos en desarrollo e implementación de IA, científicos de datos capaces de manejar Big Data, especialistas en ciberseguridad para proteger la infraestructura digital, son altamente demandados y requieren un conocimiento técnico profundo, especializado y en constante actualización. No estamos hablando de habilidades triviales, ¿eh? Además, es crucial analizar a quién afecta más esta transformación digital. Estudios como el que se citó para Uruguay o análisis más amplios de la OIT y Sinterfor sugieren que los roles con mayor riesgo de automatización tienden a ser aquellos que requieren menores niveles educativos y técnicos. Esto, lejos de devaluar la base técnica, refuerza la idea de que poseer un conjunto sólido de competencias, incluyendo las técnicas, sigue siendo un factor crucial para la resiliencia y adaptabilidad laboral. En sectores punta, como el de tecnologías de la información, como bien menciona Open Webinars, la demanda es muy clara y dual. Se necesitan habilidades duras, muy específicas y actuales. Mencionan ejemplos como Kubernetes, RPA o conocimientos de IA, junto con las habilidades blandas. No se trata, por tanto, de una sustitución de unas por otras, sino de una evolución en la combinación de habilidades requeridas. La tecnología cambia el tipo de habilidad técnica necesaria, la vuelve más especializada quizás, pero no elimina su importancia fundamental como base para operar en ese entorno. Entiendo que la demanda técnica evoluciona, pero justamente esa necesidad de adaptación constante resalta el valor de las blandas. Y quiero enfatizar que estas habilidades blandas, aunque complejas, son desarrollables. No son rasgos inmutables, ¿eh? Instituciones dedicadas a la formación como Audiolins o Trazos ponen un fuerte énfasis en la importancia de la formación continua precisamente en estas áreas. Existen metodologías y enfoques pedagógicos probados para cultivarlas.
El aprendizaje activo basado en proyectos, el uso de simulaciones incluso virtuales para practicar interacciones y toma de decisiones en contextos seguros, la implementación de sistemas de feedback 360 grados para obtener perspectivas diversas sobre el desempeño interpersonal o programas estructurados de mentoría y coaching digital. Como señala a la consultora Cantera, hay una necesidad explícita de entrenar estas habilidades. No podemos simplemente asumir que las personas las adquieren por ósmosis o que son innatas. Incluso contamos con evidencia robusta, proveniente de la economía de la educación, como los trabajos del premio Nobel James Heckman, sobre el impacto a largo plazo de programas de intervención temprana, como el famoso Perry Preschool Program. Estos estudios demuestran de forma convincente que invertir en el desarrollo de habilidades socioemocionales desde la infancia tiene retornos muy positivos y duraderos, no solo en términos educativos, sino también en resultados laborales y de bienestar en la vida adulta. La propia OCDE, consciente de esto, promueve activamente no solo la medición de estas competencias a nivel internacional, como en PISA, sino también el diseño e implementación de política para su desarrollo a lo largo de la vida. Bueno, admito que existen esfuerzos y metodologías para entrenarlas, pero no podemos obviar las dificultades inherentes y significativas que esto conlleva, dificultades que a menudo se subestiman, ¿no? Como apuntan expertos como Levasseur o se reconoce en plataformas como Open Webinars al hablar de su desarrollo, estamos tratando con habilidades de una gran complejidad. Su mejora real toma tiempo, requiere práctica constante en contextos reales y depende crucialmente de recibir feedback específico y significativo, algo que es intrínsecamente difícil de escalar y estandarizar en programas de formación masivos. Hay estudios como el de Laker y Powell que sugieren que la transferencia, es decir, la aplicación efectiva de lo aprendido en un curso de habilidades blandas al desempeño real en el puesto de trabajo, es considerablemente menor y más difícil de lograr en comparación con la transferencia de habilidades técnicas concretas. Además, no podemos ignorar el fuerte vínculo que existe entre muchas de estas competencias, como la autogestión, la resiliencia, la empatía y el desarrollo temprano de la personalidad y las experiencias vitales, como señalan investigadores como Garavito Hernández o Sawyer. Esto sugiere que si bien puede haber mejora, quizás no son tan maleables en la edad adulta como lo es aprender un nuevo lenguaje de programación o una técnica específica. La evaluación objetiva, como ya mencioné, y como reconocen análisis de Shang o trazos, sigue siendo un desafío mayúsculo. ¿Cómo medimos de forma fiable el progreso en creatividad o en liderazgo? Fuentes como Herrera y Torres, citadas por Garavito Hernández, critican la falta de herramientas experienciales adecuadas en muchos sistemas educativos formales para cultivar estas habilidades desde temprano. Y otros, como Maya Jariego o Pico Saltos, observan que su enseñanza, cuando existe, es a menudo informal, poco sistemática o relegada a un segundo plano. Por tanto, decir que son entrenables es cierto, pero es una simplificación que oculta la complejidad, el coste y los desafíos reales asociados a su desarrollo efectivo y generalizado. A pesar de esos desafíos en el desarrollo y medición, que son reales, la tendencia en la valoración por parte del mercado parece inequívoca y apunta hacia una nueva jerarquía. Estudios del BID y del Banco Mundial, como los que se resumen en el informe de OITC Interfor que hemos comentado, sitúan explícitamente las habilidades socioemocionales por encima de las cognitivas básicas o las técnicas específicas en términos de importancia percibida por los empleadores para el éxito laboral en el contexto actual. La OCDE ha llegado a calificarlas como la moneda global del siglo XXI, una metáfora poderosa que indica su valor transversal. Fuentes orientadas al mercado laboral, como Audiolys o Trazos, las identifican repetidamente como el factor diferenciador clave en la empleabilidad y la progresión de carrera. Incluso dentro del propio universo de las habilidades blandas, parece haber jerarquías implícitas. Garavito Hernández, por ejemplo, basándose en la literatura, destaca la comunicación asertiva como una habilidad blanda fundamental, una especie de pilar sobre el cual se construyen y potencian otras competencias cruciales como el liderazgo, la negociación o el trabajo colaborativo. Toda esta evidencia, tomada en conjunto, sugiere fuertemente una reconfiguración significativa de la jerarquía tradicional de competencias, donde lo blando adquiere un peso estratégico preponderante.
Respeto tu interpretación de la evidencia, claro, pero plantear una jerarquía estricta donde las habilidades blandas superan de forma generalizada a las duras me sigue pareciendo una simplificación que no captura la complejidad del mundo laboral real. Como argumenta la consultora Cantera, y es un punto recurrente en análisis críticos, la propia dicotomía hard versus soft es en sí misma limitada y a veces engañosa. En la práctica diaria de la mayoría de las profesiones, las habilidades interactúan de forma sinérgica. Las habilidades técnicas suelen ser la plataforma indispensable, el qué hacemos, sobre la cual las habilidades blandas se aplican para potenciar el cómo lo hacemos y con quién colaboramos. Pensemos en un ejemplo claro. Una cirujana cardiovascular necesita empatía, comunicación clara con el paciente y el equipo y manejo del estrés, habilidades blandas, pero sin una destreza técnica quirúrgica excepcional, habilidad dura, esas habilidades blandas son totalmente insuficientes para salvar una vida en el quirófano. La necesidad y, sobre todo, la combinación óptima de ambos tipos de habilidades varía enormemente dependiendo del sector, del nivel jerárquico del puesto, de la cultura organizacional. Además, el análisis de hoy Tinterford sobre la estructura empresarial en América Latina nos devuelve a la realidad del tejido productivo. La alta productividad, la innovación intensiva y por ende la demanda más sofisticada de cualificaciones complejas, incluyendo probablemente habilidades blandas de alto nivel como el pensamiento estratégico o la gestión de la ambigüedad, tienden a concentrarse en las grandes empresas, que lamentablemente son una minoría en la mayoría de nuestras economías. Esto me lleva a cuestionar si existe realmente una demanda generalizada y homogénea de estas habilidades blandas avanzadas en toda la economía latinoamericana, o si se trata más bien de una característica de ciertos segmentos del mercado laboral, ligados a empresas más grandes, internacionalizadas o tecnológicamente avanzadas. Por todo ello, veo estas competencias como fundamentalmente complementarias, cuya importancia relativa es altamente contextual, en lugar de una sustitución jerárquica absoluta, donde unas siempre están por encima de las otras. Incluso no podemos ignorar la crítica académica mencionada en fuentes que analizan el concepto, como las que citan autores como Cameron o Allen, que sugiere que el énfasis a veces desmedido en las soft skills por parte de las organizaciones puede responder no solo a necesidades productivas, sino también a otras lógicas relacionadas con la adaptabilidad cultural, la conformidad o ciertas formas de control gerencial. Bueno, para concluir y resumir mi postura. Vivimos en un mundo laboral profundamente redefinido por la aceleración tecnológica. En este nuevo escenario, sostengo que las capacidades intrínsecamente humanas, la habilidad para comunicar ideas complejas de forma clara y persuasiva, la empatía para construir relaciones sólidas y entender necesidades diversas, el pensamiento crítico para navegar la sobrecarga de información y tomar decisiones razonadas, la creatividad para innovar y resolver problemas inéditos y la adaptabilidad para gestionar el cambio constante se convierten en el activo más valioso y estratégico. Son estas competencias, y no solo el dominio técnico, las que verdaderamente impulsan la colaboración efectiva, la innovación disruptiva y el liderazgo inspirador que se requieren hoy. Por eso insisto en que ya no deberíamos llamarlas blandas, sino reconocerlas como las power skills, las habilidades de poder que definirán el éxito profesional y organizacional en el futuro inmediato que ya estamos viviendo. Y resumiendo mi perspectiva, si bien reconozco y valoro innegablemente la creciente importancia de las habilidades blandas como un complemento necesario y enriquecedor en el entorno laboral actual, mantengo firmemente que las habilidades técnicas siguen siendo el pilar fundamental, la base operativa indispensable para el desempeño efectivo en una vasta cantidad de campos profesionales. Reducir su importancia, declararlas secundarias o sugerir una supremacía generalizada de las blandas sobre las duras ignora, desde mi punto de vista, las demandas técnicas concretas y a menudo crecientes del mercado, especialmente las nuevas habilidades digitales, las complejidades significativas y no resueltas en la definición, medición y desarrollo efectivo de las propias habilidades blandas y la estructura económica real de nuestras sociedades, particularmente en el contexto latinoamericano con su predominancia de pymes.
específico de cada una según el rol y el sector. Acepto sin reservas la necesidad continua de competencias técnicas sólidas, actualizadas y relevantes. Nadie discute eso, claro. Sin embargo, quiero subrayar una vez más que la capacidad transversal para aprender continuamente, aprender, para desaprender lo obsoleto, para adaptarse con agilidad a lo inesperado y para colaborar eficazmente con personas diversas, quizás incluso con inteligencias artificiales en el futuro cercano, todas ellas capacidades potenciadas y habilitadas fundamentalmente por un buen desarrollo de las habilidades blandas, es lo que en última instancia permitirá a los individuos y a las organizaciones no solo sobrevivir a la disrupción, sino genuinamente prosperar y encontrar nuevas oportunidades en medio de la incertidumbre y la velocidad del cambio que caracteriza nuestro tiempo. Concuerdo plenamente en la importancia absolutamente crucial de la adaptabilidad y el aprendizaje continuo como metacompetencias esenciales. Pero insisto en que esta necesidad aplica por igual y de forma interdependiente a ambos conjuntos de habilidades. Necesitamos la agilidad para aprender nuevas herramientas y técnicas digitales, pero también para desarrollar nuevas formas de interactuar, de pensar críticamente y de gestionar nuestras emociones en entornos laborales cambiantes. El verdadero desafío, y quizás el punto de convergencia, reside en cómo podemos, como sociedad, como educadores y como organizaciones, fomentar un desarrollo humano integral que reconozca, valore y cultive las especificidades y las poderosas sinergias que existen entre las competencias técnicas y las socioemocionales, sin caer en dicotomías simplistas o jerarquías artificiales. El material que hemos examinado hoy, con sus datos y perspectivas diversas, ciertamente nos deja con muchas preguntas abiertas y vías interesantes para seguir profundizando en cómo podríamos lograr ese equilibrio tan necesario y complejo